Buenas programadores, bienvenidos a la Cueva del Insecto. Hoy es cuando estaremos hablando acerca del patrón de diseño estructural Bridge. Este patrón de diseño estructural tiene como finalidad separar una gran clase o varias clases en dos jerarquías con responsabilidades bien definidas. Entonces, por un lado tendríamos la abstracción y por otro lado la implementación. El código cliente, que puede ser una interfaz de usuario o incluso otra clase que necesite realizar una acción, va a conocer solamente la abstracción pero no la implementación. Esto habitualmente se suele explicar mediante el ejemplo de formas. Podemos tener una clase abstracta principal que sea la clase de forma, y de esa clase heredaría una clase cuadrado rojo, una clase cuadrado azul, una clase cuadrado verde. También tendríamos un círculo rojo, un círculo verde, un círculo azul y así sucesivamente, lo que implicaría que el crecimiento de las clases sería exponencial, el número de clases sería exponencial en cuanto yo necesito crear una nueva forma y crearla para cada uno de los colores, o que cada vez que añado un color nuevo tengo que crear una clase para cada forma. Creo que además acá lo peor de todo es que cada una de estas clases de forma que estoy creando, ya sea cuadrado rojo, cuadrado azul, cuadrado verde, círculo rojo, círculo azul, círculo verde, van a tener mucho código repetido, lo que impacta además en que tengamos multitud de clases con el mismo código en el interior. Bridge ofrece resolver esto mediante una jerarquía de formas que puede contener, por ejemplo, cuadrado, círculo, triángulo y más formas, y por otro lado tener una jerarquía de color que puede tener el rojo, el verde, el amarillo, azul, etc. Por su parte, además, esta jerarquía de color va a ofrecer una abstracción y va a ofrecer una implementación. Nuestra clase código cliente, nuestro código cliente, nuestra interfaz de usuario va a depender de esa abstracción y no de la implementación. Con esto entonces cumplimos con dos principios de Solid principales, que son el de responsabilidad única, la S de Solid, y la D, que sería la de inversión de dependencias. Y bueno, este sería el motivo por el que se la conoce como Bridge, porque ahora la abstracción de la jerarquía de colores funcionaría como un enlace o como un puente entre el código cliente y la implementación de los colores. Otro ejemplo que he visto por ahí es el del control remoto, en el que se puede crear una sola interfaz de control remoto, una sola abstracción para el usuario, pero se puede programar para diferentes dispositivos. En el caso del control remoto, esto estaría más asociado al patrón estrategia, algo de lo que estaremos hablando más adelante, pero por ejemplo podemos tener un control remoto para cada televisor, pero por ejemplo utilizando el patrón Bridge podríamos tener un solo control remoto por cada marca, que sea diferente por cada marca, pero que sea igual para todos los modelos de una marca. Entonces, para cada modelo el control remoto sería el mismo, sin embargo la implementación interna es diferente, mediante la inyección de un comportamiento definitivo. Más adelante explico lo de la inyección. De todos modos, me parece que estos ejemplos son demasiado abstractos, así que me preparé algo un poco más cercano al día a día del programador, con un proyecto que de base funciona utilizando el patrón MVC, pero es una oportunidad que tengo además para aclarar la idea de si es conveniente utilizar más de un patrón en un mismo proyecto. Vamos a verlo en código entonces. Recuerden que estos ejemplos de código los pueden descargar del repositorio, siempre dejo en la descripción el enlace a la página donde tengo un poquito más organizado esto y el repositorio de GitHub. Para empezar, lo que tengo es una pequeña paginita que está hecha con una plantilla MVC de .NET 6. Como podrán corroborar, tengo un home y tengo otro home con malas prácticas, o lo que vendría a ser considerado malas prácticas. La interfaz es igual para cualquiera de los dos y el comportamiento es idéntico, salvo por lo que se imprime en pantalla. Cuando le pongo get, me aparece obtenido con mejores prácticas, save, guardado con mejores prácticas y así sucesivamente. Cuando lo hago con el de con malas prácticas, es igual, pero dice que es con malas prácticas de programación. El resultado de lo que ocurre se puede ver en la consola de salida, así que acá se puede comprobar todo el comportamiento. Todo esto que se plantea implementar va a afectar a cómo el resto de desarrolladores va a mantener un proyecto, pero no a cómo el usuario va a percibir la aplicación, que es de lo que se trata en realidad los patrones de diseño. En el código me voy a encontrar con un controlador, que es el controlador de malas prácticas. En este controlador vamos a ver un par de comportamientos que son considerados mala práctica y quiero explicarles por qué. Me he topado 1000 veces con proyectos que están escritos de esta manera. Tienen un controlador y muchas veces o tienen la lógica dentro de los métodos, que del todo en este caso no es el caso, pero bueno, vamos a suponer que en este caso que tengo un save, este new persona que está viniendo acá viniera directamente en el parámetro, pero no quiero hablar tanto de ese tema, sino que quiero hablar acerca de esto acá. Tengo una clase que se llama Postgres Persona Service que se está instanciando dentro del constructor. El principal problema que tengo acá es que este controlador está acoplado fuertemente con esta clase, lo que quiere decir que si hoy o mañana este servicio de Postgres cambiara a un servicio de MySQL, por ejemplo, tendría que venir el controlador y modificarlo. En otros casos lo que he visto es que la lógica de base de datos incluso está acá. Y ni que hablar que cuando ocurre una excepción de este lado, todo este código salta a la vista del lado del cliente, exponiendo conexiones de base de datos, etcétera, etcétera.
Este tipo de plantillas de .NET ya provee algunas herramientas para evitar ese problema mediante controladores que nos muestran un mensaje de error, que nos muestran una página de error. Sin embargo, no todo el mundo lo implementa y luego lo que pasa es que cuando la aplicación explota en algún punto del controlador, exponen el código del negocio, exponen la conexión a la base de datos, incluso información que puede llegar a ser delicada. Pero de vuelta, vamos a obviar eso y vamos a trabajar sobre esto. Este acoplamiento no debería existir. Una vez que este controlador está funcionando y se está utilizando en producción de esta manera, no debería cambiar. Yo no debería venir en el futuro a cambiar esta clase de Postgres por una clase que tenga la lógica para, por ejemplo, MySQL o SQL Server. En este caso yo tengo un directorio en el que tengo 3 clases donde existen 3 posibles fuentes de datos sobre las que almacenar mis datos o de la que consultar. Sin embargo, cada vez que yo necesito en este controlador cambiar, tengo que venir acá y modificar esto. En una aplicación pequeña quizá no haya mayores problemas. Es solamente cambiar el nombre de la clase y listo, todo se resuelve. Cruzar los dedos luego de que el resto de funcionamiento de la aplicación no se rompa. Sin embargo, en una aplicación más grande, de nivel empresarial, digamos, tener que hacer esto por cada controlador sería una locura. Y además esto entorpece pila los tests. Esto puede ocasionar muchos problemas que ahora en este momento, si me pongo a hablar de ellos, se me va a hacer larguísimo el video, pero quiero que lo tengan en cuenta. Esto no debería estar escrito de esta manera. Una clase de alto nivel no debería depender de una clase de más bajo nivel. Ambas deberían depender de abstracciones. Y luego esas abstracciones no deberían depender de los detalles, sino que los detalles deberían depender de las abstracciones. Y eso es el principio de inversión de dependencias. Vamos a ver el segundo problema. Si yo abro mi clase Postgres Persona Service, me encuentro con que todos los métodos tienen validaciones del modelo, lógica de negocio, y bueno, esto en parte podría llegar a estar medianamente englobado, pero esto yo lo separaría. Pero bueno, en este caso lo tenemos acá adentro y luego tenemos la lógica de la base de datos, o teniendo persona con ID tanto, y luego retornamos un valor. En este caso yo le puse void porque es un ejemplo muy sencillo, muy abstracto. Pero me he encontrado con clases de este tipo que tienen la lógica de negocio, la lógica de base de datos y miles de líneas. Miles de líneas. Imagínense tener que mantener una aplicación en la que tienen que leer muchas líneas que además están repetidas. Me pasa un montón que estoy leyendo algún código medianamente viejo de una aplicación que está corriendo hace tiempo y el código que me encuentro acá arriba es el mismo que me encuentro acá abajo, por ejemplo la conexión a la base de datos, y es el mismo que me encuentro en el siguiente método. Entonces cuando estoy trabajando en un método ya me quedo con la duda de si estoy trabajando en el método que tengo que trabajar o estoy trabajando en otro. Esto retrasa mucho el mantenimiento de una aplicación y es una puerta para muchos errores. Claramente estamos hablando en este caso de un defecto grandísimo de diseño. El siguiente caso es que además ahora, si yo quiero cambiar esto a una clase de SQL Server, por ejemplo, tengo que escribir de vuelta toda la lógica, tanto de lógica de negocio como la lógica de base de datos. Esto no debería ser de esta manera. Ahora, como esta aplicación además se utiliza en otros servidores para otra sección de la empresa, por ejemplo, en esa sección se les ocurre que necesitan trabajar con MySQL, porque ellos tienen servidores MySQL y a la aplicación no le va a afectar en nada ese cambio. Sin embargo, en desarrollo sí, porque ahora hay que escribir toda la lógica de negocio y la lógica de base de datos nuevamente. ¿Cómo podríamos resolver esto mediante Bridge? Mi propuesta para Bridge es la siguiente. Primero y principal, que mi controlador dependa de la abstracción y no de una clase de bajo nivel. Eso primero y principal. Y creo que esto aclara un poquito más de por qué se llama Bridge. Porque yo tengo la implementación por un lado, tengo mi código cliente de este lado, sin embargo en el medio tengo un puente que vendría a ser la abstracción. Esto es una interfaz, como lo pueden ver acá. Sé que muchos conocen esto como inyección de dependencias, pero vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Ahora redefinimos el servicio que se encarga de almacenar la información por otro un poco más orientado a lo que le interesa al controlador, manejar a la persona. La lógica que hay detrás de la base de datos no le interesa. Le interesa solamente conocer que va a utilizar el servicio de persona para hacer algo. En este caso puede ser el get, puede ser el save, puede ser el update. Ahora en Bridge cuento con dos directorios en los que tengo la interfaz de persona que acabo de mostrarles, la interfaz del servicio de personas que acabo de mostrarles y otra interfaz que va a estar encargada de ser el puente entre el servicio de personas y la lógica de base de datos. Aproveché a hacerlo de esta manera porque quiero explicar dos conceptos más adelante. Entonces, ahora el servicio persona es una clase sola que tiene la lógica de negocio, toda la lógica de negocio, pero a su vez este servicio de persona está enlazado a la lógica de base de datos por medio de otra abstracción que vendría a ser el servicio
de base de datos. En este caso es IDB Persona Service. Es un servicio que se va a encargar de trabajar con la base de datos para el modelo de persona. Entonces ahora yo acá tendría solamente las validaciones o lo que sea la lógica de negocio que nosotros tengamos definida, pero mi servicio es agnóstico a la implementación de la base de datos. No le interesa. Si hoy o mañana yo necesito cambiar la base de datos por otra, este servicio jamás se va a enterar. La lógica va a ser exactamente la misma. Entonces ahora implementando IDB Persona Service, yo puedo tener, por ejemplo, este MySQL DB Persona Service que implementa esta interfaz, tiene todos los métodos y la lógica exclusiva para esa base de datos. Yo lo hice de esta manera, pero lógicamente en la vida real quizá esto lo llevemos, por ejemplo, a un repositorio, que esto sea, por ejemplo, MySQL DB Persona repositorio, por ejemplo. Entonces el repositorio de base de datos para persona vendría a ser este. No le importa en realidad al servicio de persona qué es lo que está pasando del lado de la base de datos. Siempre y cuando se pueda comunicar con la otra jerarquía de clases por medio de este puente que sería la abstracción, todo va a seguir funcionando como antes. Ahora, ¿quién se encarga de inyectar esta dependencia acá? Bueno, esto es lo que quería mostrarles. Para el caso de .NET ya trae una herramienta para inyección de dependencias, sin embargo, no necesitan usarla si no es necesario. Vamos a verlo de esta manera. .NET trae estos métodos ADD que nos permiten añadir instancias transientes, quiere decir que por cada vez que se solicite inyectar la dependencia se va a crear una instancia nueva. Scope, que van a ser las que van a funcionar dentro de un ámbito, que en este caso va a ser de solicitud, cuando el cliente hace la solicitud mediante, por ejemplo, un botón en la interfaz de usuario. La petición llega al controlador. Si el controlador necesita una instancia, por ejemplo, de Persona Service, esa instancia se va a inyectar, pero después en todas las secciones de nuestro programa que se requiera Persona Service se va a utilizar la misma instancia, porque es Scope, hasta que termine la solicitud y en ese caso los recursos van a ser liberados. En la siguiente solicitud se va a crear un nuevo servicio. Y luego tenemos el add singleton, que lo que va a hacer es crear una única instancia para todo el ciclo de vida de la aplicación. En este caso yo estoy utilizando el transient, que lo que va a hacer es crear una nueva instancia de Persona Service por cada vez que se solicite, incluso dentro de la misma solicitud. Así que ahora, dentro de Home Controller, la herramienta de inyección de dependencias de .NET va a inyectar de forma automática esta dependencia utilizando el bridge. Sin embargo, quiero que vean otro detalle. En lugar de crear otro transient o un scope para PostgreSQL Persona Service, lo que estoy haciendo es crear una instancia manualmente, porque esto es básicamente lo que hace al transient, es crear una nueva instancia del tipo que le especificamos. Y en esto consiste bridge, que si yo en este momento quiero utilizar PostgreSQL Persona Service, solamente le paso la instancia que necesito, o en este caso la inyección de dependencias, pero si hoy o mañana necesito cambiar a MySQL o SQL Server, por ejemplo, cambio el servicio acá, pero el resto de mi aplicación no se entera de lo que pasó. El servicio sigue manteniendo la misma lógica y la lógica no se tocó para nada. Si en el futuro el negocio necesitara que yo cambiara a MySQL, lo que hago es venir acá y cambiar a MySQL. Puedo hacer esto sin tener que modificar la lógica de Persona Service, porque ahora la lógica de mi servicio de persona está totalmente desacoplada de la lógica de base de datos. La única responsabilidad de Persona Service es mantener la lógica de negocio, y la responsabilidad de MySQL DB Persona Service es manejar solamente la lógica de base de datos para MySQL. Acá algunos se debe estar preguntando, entonces me estás diciendo que bridge es lo mismo que inyección de dependencias, y la verdad es que no. Hay mucha gente que confunde el patrón bridge con la inyección de dependencias, pero resulta que bridge es solamente una de las formas que tiene la inyección de dependencias para inyectar esas dependencias. En este caso, los métodos ADD de .NET lo que hacen es inyectar la dependencia por constructor, como lo vimos en el ejemplo de Home Controller, por medio del constructor, que es de aquello que estábamos hablando, el patrón bridge, pero la inyección de dependencia puede darse también por una propiedad o por un método. Puede haber, por ejemplo, un setter, o puede haber simplemente una propiedad expuesta hacia afuera a la que se le asigne la dependencia que nosotros necesitamos. Y acá creo que los que conocen un poco más de patrón de diseño se habrán dado cuenta que entonces la inyección de dependencias puede trabajar tanto con el patrón bridge como con el patrón estrategia, que no es el caso de estos métodos ADD que trabajan por medio del patrón bridge. Por otro lado, viendo esta carpeta de implementations, entonces nos podemos dar cuenta que si el caso fuera que necesitamos crear 10 clases o 20 clases para diferentes bases de datos que quisiéramos soportar, solamente deberíamos implementar IDB Persona Service, y la lógica de negocios no estaría jamás interesada en conocer qué base de datos se está usando, solamente conoce la abstracción. Y nuevamente ese es el puente. La lógica de negocios está enlazada por medio de ese puente que vendría a ser la abstracción con la lógica de bases de datos. Ninguna de las dos se conocen, sin embargo en el medio hay una abstracción que hace posible la comunicación entre las dos clases. Ahora, díganme si no es mucho más fácil entender la lógica de negocios si solamente tenemos lógica de negocios, que si tuviéramos que buscar la lógica de negocio entre la lógica de base de datos y viceversa.
Como reflexión extra quiero dejarles a los que vieron el patrón de Abstract Factory cuando estuvimos hablando de patrones de diseño creacionales, en el que nosotros creamos fábricas, diferentes fábricas, y luego nuestra aplicación consumía las bases de datos utilizando solamente la interfaz. Y en este video lo que intenté hacer fue dejar este pequeño detalle para que lo pudieran observar más adelante, en este caso ahora, en el que estoy utilizando el patrón bridge para inyectar la dependencia que necesito según el ambiente en el que está corriendo mi aplicación. Mi aplicación desconoce totalmente si está trabajando con el ambiente de desarrollo, de producción o el ambiente de testing. Sin embargo, conoce la abstracción que corresponde a la comunicación con bases de datos, o mejor dicho, con las fábricas correspondientes, y luego las abstracciones que están dentro de cada una de estas implementaciones se encargan del resto. Pero esto es una perlita que les dejé para que pudieran reflexionar un poco más acerca del patrón bridge y el uso en combinación con otros patrones de diseño, porque yo perfectamente podría haber puesto acá crear nueva fábrica de producción o crear nueva fábrica de desarrollo o de testing y seguir trabajando, que habitualmente es lo que sucede en la mayoría de las aplicaciones. Cuando queremos trabajar, por ejemplo, con una lista, no le pasamos por inyección de dependencia a nuestra aplicación iCollection, por ejemplo. Lo que hacemos es crear new list o New Array List según el lenguaje en el que estén, y trabajan a partir de ahí. Sin embargo, la interfaz que está por atrás provee el resto de los métodos que están implementados en esa clase que estamos utilizando. Así que en el caso de Abstract Factory podía haber hecho exactamente lo mismo. Sin embargo, dejé esta perlita acá para que vean cómo además se puede usar el patrón bridge en combinación con, en este caso, Abstract Factory. Bueno, en este punto ya saben que les estaría muy agradecido con suscribirse y darle me gusta al video, y además quisiera pedirles que vayan practicando estos videos, vayan revisándolos, vayan viendo el código que está en el repositorio y analizándolo, porque con esto van a entender muchas otras cosas, entre ellos patrones de arquitectura de software que muchas veces parecen complejos y en realidad son muy sencillos porque utilizan internamente patrones de diseño para funcionar, o a veces nos quieren vender alguna arquitectura de diseño cuando en realidad estamos hablando de simplemente patrones de diseño un poco glorificados, o simplemente se trata de la misma arquitectura que veníamos utilizando anteriormente con otro nombre. Entender patrones de diseño como estos que venimos trabajando nos dan la base para poder trabajar un mejor software mucho más mantenible, y además entender mucho más cómo trabaja la industria del software, cómo escribir software de mejor calidad y cómo entender incluso propuestas nuevas que van llegando, o quizá darnos cuenta que no son tan nuevas. Como dicen por ahí, vendernos gato por liebre. Esta semana se me complicó subir un video, por eso demoré tanto, pero la semana que viene espero en tiempo y forma el martes estar subiendo un nuevo video. Ya voy contra el reloj.